Estamos ya de vuelta con noticias a las 7 a.m. en nuestros primeros bloques informativos. Le hemos venido presentando ya los informes últimamente presentados por el gobierno de la República y entidades descentralizadas que forman parte de todo el proceso de recuento de daños luego del movimiento telúrico o terremoto que azotó toda la República de Guatemala, pero principalmente el occidente del país y el departamento de San Marcos. Ya se ha venido hablando de que el recuento de daños ha culminado esta segunda fase y ahora se debe proceder con la tercera fase anunciada por el presidente de la República en aquella conferencia de prensa desde las instalaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED. Ahora que se inicia esta tercera fase, es preciso llegar a conocer las condiciones en que se debe de iniciar esta reconstrucción, los materiales que deben de ser utilizados, qué consecuencias deja este terremoto en las viviendas guatemaltecas, principalmente el occidente del país, y para poder llegar a solventar todas estas dudas, tenemos hoy un invitado especial en nuestra entrevista del día de este lunes, ya iniciando la semana. Es Roberto Chancampan, representante del Colegio de Ingenieros de Guatemala y también miembro de la Asociación de Ingeniería Estructural y Sísmica. Muy buenos días, don Roberto, ¿cómo está? Buenos días. Es un gusto poder tenerlo hoy. Ya se ha venido hablando, como decíamos, del inicio de esta tercera fase que corresponde a la reconstrucción de las viviendas. Inicialmente el gobierno dijo que se podía tardar 3 meses en la reconstrucción de todas estas casas. ¿Cree usted que esto es posible? ¿Cree usted que se llevará más tiempo? Y si no es posible, más o menos ¿en cuántos meses podrían esperar los guatemaltecos ya que están en sus viviendas? La reconstrucción en 3 meses es un tiempo corto. Como en el Colegio de Ingenieros sí consideramos de que el tiempo va a ser mayor. Depende mucho de los recursos y también depende de las condiciones de cada una de las viviendas. Así es que de los lugares, y así es que hablar de 3 meses es un poco optimista. Don Roberto, se ha venido hablando también que se va a utilizar el material del concreto, que debiera de ser el principal por el tema de otros posibles terremotos o movimientos telúricos que se presenten en el futuro. Sin embargo, se ha conocido por información extraoficial que se pretende llegar a utilizar cemento prefabricado. ¿Qué repercusiones podría traer esto en alguna vivienda, sobre todo en el occidente del país, que hemos visto que es un territorio vulnerable ante los terremotos? Sí, se puede utilizar el concreto, se puede utilizar también la mampostería reforzada como buenos materiales de construcción, cuidando siempre la calidad de esos materiales, así como también la configuración de las construcciones. Porque si se utilizan materiales de buena calidad, pero también existen algunas configuraciones que representan ciertos puntos débiles o que son vulnerabilidades y que son potenciales peligros, entonces tendríamos el problema. En cuanto a... Es decir, que una casa construida con cemento prefabricado podría llegar a presentar mayor riesgo de tener más daños luego de un terremoto. Sí, es decir, el concreto prefabricado, es decir, los elementos prefabricados pueden ser buenos si se cuidan, por ejemplo, las uniones, las conexiones entre los elementos, porque es decir, los elementos en sí pueden ser muy buenos, pero si no están conectados, la vivienda puede zafarse, es decir, pueden desprenderse todos los elementos y eso pueden... Ingeniero, algunas personas, algunos sectores, sobre todo autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes, pretenden que gran parte de los inmuebles que constituyen de una u otra forma patrimonio por su historia no fueran demolidos. ¿Es posible que estos inmuebles sean reconstruidos? Sí, de hecho se prefiere que las construcciones se puedan reparar siempre que sea posible. Sin embargo, hay que colocar en la balanza los diferentes aspectos.
Una, por supuesto, es la seguridad de la construcción, y que es la más importante. Las otras son los costos ya sea de repararlos o de reponerlos. Hay otro costo o otro valor agregado, que es el valor histórico de las construcciones. Si una construcción no tiene mayor valor histórico o de patrimonio, pues entonces ese componente no entra dentro de la balanza. También hay que considerar de que hay otro aspecto que hay que considerar, que es el valor del impacto que puede producir el tener que demoler una construcción y volverla a hacer. Entonces, hay que separar bien en grupos las construcciones, las de valor histórico o los de patrimonio, y las otras que no. ¿No constituiría entonces un riesgo? En dado caso se pudiesen reconstruir, se pudiesen reparar. No, siempre es posible hacer ciertas reparaciones. Lo que pasa es que a veces la reparación es muy costosa, y entonces hay algunas construcciones que evidentemente no es posible ya reparar, que están en tan mal estado que no hay otra que demolerlas y reponerlas en el caso que Don Roberto, ahora que usted habla de costos, se han venido conociendo diferentes posturas en cuanto a lo que le podría costar al gobierno de la República la reconstrucción del sector de las viviendas afectadas luego de este terremoto. Se hablaba, el presidente señalaba, junto también con el ministro de Comunicaciones, que esto tendría un costo de 25,000 quetzales por la reconstrucción de una vivienda afectada por el terremoto. Usted, con su experiencia como ingeniero, ¿cree que una vivienda básica, de las extensiones de las que se habla, de los metros cuadrados de los que se habla, podría llegar a costar 25,000 quetzales, o esto podría incurrir incluso que se utilicen materiales no de tan buena calidad? ¿O qué pasará? ¿Será que es posible con 25,000 quetzales, o sostiene la postura de algunos miembros también del Colegio de Ingenieros de Guatemala, que llegaría a costar por lo menos 35,000 quetzales? Creo que es difícil llegar a los 25, es decir, reducirlo hasta 25, yo lo veo difícil. Es probable que se den a ciertas condiciones que lo permitan, pero así a primera vista creo que sí es difícil llegar a 25. Creo que 35 es un valor más o menos aceptable y lo más probable. ¿Qué condiciones no se deben dejar pasar en la reconstrucción de estas viviendas para poder garantizarle a los guatemaltecos, sobre todo a los sanmarquenses, que su casa no podrá sufrir otra demolición por estar contando con nuevos materiales, por ejemplo? Bueno, en primer lugar,